Hoy es el día en el que por fin los caballos salen a pastar. Ya hemos dado de comer a los animales, a las gallinas, los patos, los perros, los gatos, todos. Y Annika, a pesar de que vamos a sacar a los caballos a pastar, que hoy va a ser el primer día que montamos el paddock, que gracias a las lluvias que hemos tenido y las buenas temperaturas, el sol, los días más largos, la hierba está creciendo por todos lados y toca sacar a los caballos a pastar para mantener la hierba a raya. Y además, bueno, mientras haya hierba, los caballos pueden comer solo hierba y se ahorra mucho dinero en comida. Bueno, que a pesar de que vamos a sacar a los caballos a pastar, Annika les ha dado pienso, porque llevan, no sé, 6, 7, 8 meses, no sé cuántos, comiendo pienso y forraje. Los caballos tienen un tracto digestivo que puede ser algo delicado y por lo tanto no es conveniente cambiar de dieta bruscamente. Siempre conviene cambiar de manera, digamos, gradual. Entonces, está bien darles lo que han estado comiendo durante los últimos 7 meses por la mañana. Para empezar, van a estar más llenos porque ya han comido y entonces no se van a hinchar a hierba con mucha ansia que harían si, por ejemplo, no hubieran desayunado y saldrían con mucha hambre, ¿no? Y además todo eso que han comido ahora de desayuno va a, digamos, amortiguar la hierba que ahora vayan a comer a lo largo del día. Vamos a montar el paddock. Estamos aquí en la zona que vamos a vallar para los caballos. Bueno, vallar. Vamos a hacer un cercado con pastor eléctrico, pero no va a ser eléctrico, o sea que... Sí, un cercado de cuerdas. Un cercado de cuerda. Usamos estos postes que son de PVC, creo, que están muy bien porque tienen como alturas donde puedes enganchar tu hilo que puedes electrificar. Nosotras tenemos un pastor eléctrico y lo tenemos enganchado a donde viven los caballos normalmente y tenemos la posibilidad de engancharlo en los diferentes paddocks, pero sí que es verdad que eso, bueno, es un paso más y no siempre es necesario. O sea, los caballos ya los tenemos bastante entrenados al pastor eléctrico que tienen y entonces cuando salen, si tienen comida, agua y están tranquilos en el paddock que les hemos montado, no sienten la necesidad de escaparse y respetan la cuerda. Es que no es más que una cuerda. Esto es lo que usamos. Es... no sé cómo se llama, pero vamos, es un material plástico trenzado
con un pequeño hilo conductor que será, la verdad es que no sé de qué material es, pero el hilo conductor es de algún tipo de metal que conduce la electricidad y por eso puede ser eléctrico también. Pero en este caso, hoy no lo vamos a electrificar, vamos a empezar poniendo los postes y luego el hilo y ya sacaremos a los caballos, que siempre es la parte más emocionante, sobre todo este día, que es el primer día que salen después de... ¿Cuántos meses dirías que llevan los caballos sin salir? No ha sido un año muy bueno, o una temporada muy buena, porque en otoño no llovió, o sea que en otoño no salieron, y como no llovió en otoño, y tampoco llovió en invierno, no salieron en invierno, y ahora ya, que estamos en primavera, ahora van a salir. Entonces, realmente creo que la última vez que salieron fue la primavera pasada. Es que puede que lleven sin salir a pastar 10 meses, bastante. O sea que ellos van a estar contentos también de salir. La hierba no es que esté muy crecida, pero tenemos calculado que más o menos tardan un mes en dar toda la vuelta a la finca pastando en cada sector, que depende de la vez que lo hagamos, es más grande o es más pequeño, pero tardan como un mes en dar toda la vuelta, pasando como entre 1 y 4 días en cada sector. Y claro, a lo mejor no está muy crecida ahora, pero dentro de un mes sí, que sería cuando vuelven a llegar, y con suerte nos da para dar 2 vueltas, o sea, 2 meses de pastoreo antes de que empiece el calor del verano y ya no crece la hierba porque no llueve y hace mucho calor y está todo muy seco. Cabe destacar que tenemos la suerte de que la finca, donde pastan los caballos es, digamos, el jardín de donde está la casa. Y tenemos la suerte de que todo eso está vallado, con lo cual, por eso nos podemos permitir hacer este cercado eléctrico, no eléctrico, porque si se escapan, no van a ir a la carretera, no van a llegar muy lejos porque está todo vallado. ¡Pavo! Por aquí fuera.
ha llegado el momento de la verdad. Vamos a sacar a los caballos. Anika ha cogido ahí a las yeguas. Yo voy a coger a Lazán. Espérese. Le cojo así del pelo. El pelo está la crin por el otro lado. Y así, él se porta bien. Es un señor mayor, un angelito. Pues lo hacemos. Sí, si sale un poco el sol, lo deberíamos hacer hoy. No sé si hay algo mejor en esta vida que ver a un animal pastar. Anika y yo podríamos estar aquí todo el día viéndolas comer hierba. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Sí, mira, esto que es marrón debería ser blanco. ¿Qué?